Hola, bienvenidos al Cuarto de los Libros. Yo soy Yael y hoy les traigo el video en el que les platico sobre los libros que leí en agosto. Uno de los libros que leí fue Harry Potter y el Misterio del Príncipe. Este es el libro número 6 en la saga de Harry Potter. Ya lo voy a acabar, ya nada más me falta uno. Y me di cuenta que este es mi segundo favorito de la saga. El primero es el número 4, el del Torneo de los Tres Magos. Y este es el que más me gusta después de ese. Siento que en este libro ya vemos un enfrentamiento mucho más maduro, mucho más adulto y más serio, más peligroso entre Voldemort y Harry Potter. También vemos cómo todo este mundo mágico que conocemos se empieza a tornar cada vez más oscuro. Las consecuencias son cada vez más serias, las cosas que están pasando en un día a día en el mundo mágico son mucho más fuertes, tienen muchas más graves consecuencias. Va evolucionando la historia de una manera muy padre. Sin embargo, seguimos viendo cómo seguimos conociendo este mundo mágico, no paramos de conocer distintos detalles como todas estas pociones que aprenden en Hogwarts en la clase del profesor Slughorn. Seguimos conociendo más criaturas mágicas, como son estas criaturas que jalan de los carruajes que llevan a los estudiantes al colegio. Empezamos a ver muchas más maldiciones. La historia incluso se sigue tornando más fuerte, más triste. Incluso al final, el final me parece tristísimo. Y siento que sí es una evolución muy grande de cómo empiezas los libros de Harry Potter, sobre qué empiezas leyendo y partir de ahí y llegar a esto. A mí me pasó que yo pues lo empecé chica, empecé la saga desde que salió la primera película y desde ahí los fui siguiendo conforme iban saliendo. Entonces haber empezado por ahí y empezar a llegar a un punto en el que las cosas se vuelven tan serias, tan oscuras, tan tristes, es una evolución muy padre en el libro, en la historia, que además te hace querer involucrarte todavía mucho más. Y además me gusta que hay demasiados pequeños misterios sucediendo a lo largo del libro. No nada más es querer descubrir quién es el príncipe, sino qué está haciendo Draco, a dónde se va Dumbledore cuando desaparece, qué misterios tiene todavía guardados Dumbledore que tiene que contarle a Harry, qué es lo que Harry necesita saber del profesor Slughorn, qué está pasando con Snape, incluso qué va a terminar sucediendo con el equipo de Quidditch de Gryffindor. Son muchas cosas las que siguen manteniendo la expectativa y por eso este se me fue rapidísimo. A pesar de que, como ya les había dicho, cada vez se ponen mucho más gorditos estos libros. Este tiene 652 páginas. Sin embargo, no deja de ser una lectura súper fluida y súper interesante. Obviamente me encantó y le di 5 estrellas. Otro libro que leí fue Ellas Hablan. Este libro está inspirado en los eventos que se dieron entre 2005 y 2009 en una comunidad en Bolivia, donde mujeres y niñas despertaban sangrando, golpeadas, con señales de lesiones y evidentemente era un misterio por qué estas cosas estaban pasando. Y la justificación que daban los miembros de la comunidad es que estas mujeres estaban siendo castigadas por sus pecados por Dios o por el diablo. En este libro partimos de esta historia y cuando los hechos comienzan a investigarse, uno de los hombres de la comunidad confiesa que él y otros hombres habían usado una especie de droga anestesia para dejar inconscientes a las mujeres de la comunidad en repetidas ocasiones para poder, pues, de ellas. Este grupo de hombres que hizo todo esto eran incluso hermanos, padres, amigos, tíos, primos de estas mujeres. Después de esto, el hombre con la autoridad del pueblo junta a estos hombres y los tenían aislados de la comunidad, pero entonces algunas mujeres empezaron a querer tomar la justicia por sus propias manos y es ahí cuando entonces
este personaje decide hacer como una denuncia para que estos hombres se los llevaran por su propia seguridad, como al centro de la ciudad, pero entonces allá ya estaban encerrados y entre él y más hombres de la comunidad tratan de ver la manera de conseguir la fianza para sacar a todos estos hombres para que regresen a la comunidad. Mientras tanto, las mujeres, y el libro va de todo esto, las mujeres se reúnen a tener conversaciones sobre qué van a hacer ahora. Y estaban debatiéndose entre 3 opciones: quedarse y luchar, irse y no hacer nada. Entonces la historia va de estas conversaciones que van teniendo, también de cómo estas conversaciones tenían que ser secretas mientras los hombres estaban yendo y viniendo de ir a intentar sacar a estos hombres de bajo fianza. Incluso vemos cómo empiezan a empeñar su ganado para poder juntar para la fianza de todos estos hombres, y mientras tanto ya se reunían. Se me hacen conversaciones súper interesantes, cómo empiezan a debatir un montón de cosas. Esto se da en una comunidad menonita muy unida, básicamente autosuficiente. Sí tienen intercambios con otros pueblos, pero esta comunidad es básicamente su núcleo. Entonces también tienen mucho que ver toda la mentalidad que tiene esta comunidad con respecto a cómo influía la decisión que iban a tomar. Por ejemplo, tenían esta creencia de que si ellas no podían perdonar, tenían negado el cielo. Entonces tienen estas conversaciones en las que, bueno, a lo mejor cuando es algo que les hacen a ellas, ellas tal vez lo pudieran haber perdonado, pero cuando es algo que les hacen a sus hijas, a niñas de 3 años, que también había entre estas mujeres afectadas, el perdón, entonces ellas ya no tenían que otorgarlo. Ese perdón básicamente solamente lo podía dar Dios. Entonces son conversaciones que se vuelven muy interesantes. También cómo van variando las situaciones, porque hay mujeres que evidentemente quedaron embarazadas, otras con enfermedades. También cada mujer e incluso por familias la perspectiva varía muchísimo, y estas conversaciones para tratar de decidir qué hacer, también pensar en que si se iban, sentían esta especie de responsabilidad de, bueno, ¿y los hombres qué van a hacer sin nosotras? ¿Cómo se van a hacer cargo de ciertas cosas de las que nosotras nos hacemos cargo? Y tener que pensar en eso estando en esa situación. También se preguntaban si podían llevarse niños. Entonces también pusieron un rango de edad. Ok, si nos vamos, podemos llevarnos niños de entre este rango de edad. Evidentemente las madres que tenían niños apenas más grandes que ese rango se preocupaban. Se hace muchísimo análisis de muchas cuestiones sociales que se me hace muy interesante cómo las abordan, y cómo las abordan también desde sus creencias, desde cómo ellas vivían en esta comunidad. También en algún punto ronda la idea de no dejar volver a estos hombres. Es interesante ver la respuesta que tienen a esto. En general me parece muy interesante la perspectiva del análisis de toda esta situación como comunidad. No sé si estuve tan de acuerdo con el final. No es que sea mal, o sea, al final me parece me parece que es congruente. Siento que no estoy tan de acuerdo, pero entiendo por qué tiene sentido. Sobre todo por lo que vamos conociendo y escuchando de estas conversaciones que van teniendo a lo largo del libro. Sí me gustó, se me hizo sobre todo muy interesante, le di 4 estrellas. No he visto la adaptación que hicieron a la peli, pero espero estarla viendo pronto. Este libro comienza con nuestro protagonista, Ryland Grace, que en ese momento no sabemos su nombre porque ni siquiera él sabe su nombre. De hecho, él despierta en una nave espacial
que incluso no se da cuenta de inmediato, pero él no tiene básicamente recuerdos de absolutamente nada, no sabe cómo llegó ahí, identifica y conoce ciertas cosas de su entorno, puede hacer incluso deducciones complejas, pero él no sabe por qué puede hacerlas, ya que no tiene muchos de estos recuerdos. Lo vamos a ir acompañando en este viaje en el que no sabe por qué está haciendo y a la par en cómo va intentando recuperar algunos recuerdos y cómo a partir de esos recuerdos va trayendo a la mente información importante que necesita. Así vamos a descubrir que está en una misión para salvar a la humanidad de un problema que está sucediendo en realidad en el espacio, pero que las consecuencias van a ser básicamente extinción. Primero vamos a ver este ir y venir entre sus recuerdos y su despertar en la nave, y poco a poco, conforme va recuperando estos recuerdos, vamos a ir viendo cómo intenta resolver el problema para poder salvar a la humanidad antes de que sea demasiado tarde. Es interesante porque sí va en este viaje con un objetivo, pero este objetivo aún no tiene muy claro cómo realizarlo. De hecho, está en el espacio para conseguir ver el panorama, conseguir información, para ver si se puede llevar a cabo un plan, el armar un plan en el que pueda salvar a la humanidad. Ni siquiera eso está realmente claro cuando él despega y se va en la nave espacial. Me parece que este libro tiene un humor muy, muy divertido. Pasan cosas muy interesantes. Siento que ya todo lo demás es más interesante irlo descubriendo conforme van leyendo el libro, pero es un libro muy, muy divertido. De pronto, si algo me hizo un poco de ruido fue que entiendo que hay que hacer creíble toda esta cuestión de que está haciendo operaciones matemáticas en su cabeza, está tratando de hacer análisis complejos de materiales, de números, de muchas cosas científicas. Siento que al inicio como que no me rompía la concentración y básicamente un poco, es que no quiero decir ignoraba, pero un poco sí. O sea, así como que sí te creo lo que me estás diciendo, que esto es real, que si haces esto va a pasar esto, ok, te creo, no pongo demasiada atención. Sí, pero sí llega un punto en el que hay una carga como de ciencia un poco más compleja y que abarca un poco más de texto, de historia que tienes que como que ir siguiendo un poco más a detalle. No todo, o sea, siento que solamente una parte. El resto se puede entender perfectamente y creo que tiene mucho sentido, aunque no vaya siguiendo como tal la ciencia de, pero sí hay un cacho que yo dije, oye, basta. No me arruinó para nada el libro, solo sentí que de pronto fue un poco denso en la cuestión científica, no en nada, absolutamente nada más. A este libro le di 5 estrellas, me gustó muchísimo, me encantó pues el personaje principal, me gustó mucho la historia, me gustó incluso la premisa de por qué está pasando todo eso, me gusta la resolución, me gusta mucho el final, o sea, me gusta la decisión que toma este personaje. Disfruté muchísimo este libro. Incluso hizo que me dieran ganas de continuar leyendo ciencia ficción para el siguiente mes, entonces esperen nuevas reseñas de nuevos libros de ciencia ficción para el mes que sigue. Otro libro que leí fue Las Crónicas del Gato Viajero. De este libro ya les había dejado una reseña porque es el libro que salió para el reto de ir sacando de mi lista de pendientes los libros que ya tengo en mi librero. Pero es básicamente la vida de Satoru y su gato Nana. Vamos a ver cómo se conocen y vamos a ver cómo ellos empiezan a hacer un viaje a visitar a distintos conocidos de Satoru para ver quién puede hacerse cargo de Nana. No les voy a decir por qué están haciendo este viaje, eso lo descubren después en la historia. En realidad, poco a poco a lo largo de la historia, siento que eso es lo único que me hizo ruido de este libro. En general me gustó mucho, pero eso fue lo único que me hizo ruido porque siento que es, en vez de ser un momento en el que te das cuenta y te sorprende, son pequeños momentos en los que no se siente tanto el impacto de la noticia y más bien como que lo vas deduciendo poco a poco.
no estuvo mal, solo siento que pudo ser más sorpresivo. Me gustó mucho la interacción entre Satoru y Nana. Es interesante también ver a través de los recuerdos cómo fue la interacción entre Satoru y todos estos conocidos a los que empiezan a visitar, porque además esto lo vemos un poco desde la memoria de Satoru, pero en realidad quien nos va a estar narrando esta historia es Nana. Lo vamos a ver a través de sus ojos y su perspectiva, cómo va narrando toda esta historia. Va a empezar contándonos cómo conoce a Satoru, cómo es que empieza a vivir con él y un poco de su interacción durante estos 5 años que viven juntos. Sí, se me hace un libro bonito, se me hace un libro al que me parece que hay que invertirle un poco emocionalmente. Se me hace un libro ideal para personas que tienen gatitos, solo sepan que pues hay que invertirle un poquito emocionalmente. La traducción también se me hace muy buena y es muy interesante y divertido ver cómo desde la perspectiva de Nana, cómo ve a las personas, cómo juzga ciertos hábitos de los humanos. No es que este sea un libro de humor, no es eso, pero sí tiene ciertos momentos en los que hay un poquito de humor. Sí me gustó y le di 4 estrellas. Otro libro que leí fue Mandíbula de Mónica Ojeda. Me gustó también. En este libro vamos a ver la historia. Bueno, nos empiezan a contar la historia de un grupo de amigas que tienen una inclinación por todas estas cuestiones de horror, las historias de terror y demás acciones que llevaban a cabo entre ellas, incluso retos dolorosos, vergonzosos, tenían ciertas tendencias a ponerse en peligro, eran un grupo de amigas bastante peculiar y en este grupo básicamente las dos líderes son Fernanda y Annelies. Ellas además tienen esta tendencia de aterrorizar a sus maestras y muy temprano en la historia vamos a darnos cuenta que Fernanda está secuestrada en la casa de su maestra de literatura. Esto no viene de la nada porque ellas también tenían una tendencia de jugarles bromas pesadas a sus maestros, pero a lo largo del libro vamos a ir tratando de descubrir cuál es la razón central de por qué sucede esto. Mientras tanto, vamos a ver la dinámica entre estas amigas y también un poco la vida de esta maestra de literatura. Vamos a ir conociendo de ambos lados los detonantes para que se llegue a ese punto y también un poco de lo que va pasando cuando Fernanda ya está secuestrada en la casa de su maestra. Es un libro muy interesante porque la autora le construye toda una teoría del terror a estas niñas, como ellas creen en una especie de dios blanco y crean una especie de religión o de narración alrededor de todo esto que empieza a justificar ciertos rituales que ellas hacen. Tiene también una narración con un estilo muy lírico. Me gustó mucho leer este libro. Se disfruta mucho el estilo, la selección de las palabras, el ir analizando a los personajes, qué son todas estas cosas en la vida de una persona que la llevan a hacer esto que es aquí. Me parece muy interesante. También vemos un poco de las conversaciones que tiene Fernanda con su terapeuta y lo mismo podemos ver qué la ha llevado a ser quien es y quién es también Annelies, porque habla de la infancia, de la vida en casa de Annelies. Siento que lo único que me hizo ruido ahí fue como que el lenguaje que empieza a usar con su terapeuta, como está escrito como si intentara ser como un poco como juvenil y como metiendo palabras en inglés, pero eran como demasiadas, se sentía bastante forzado, como que siento que no lo sentí realmente natural, como si realmente una niña estuviera hablando así. No sé, me hizo ruido, como que me desconectaba bastante, se sentía muy forzado. Pero todo lo demás me gustó, incluso lo que parecía ser una historia en la que vamos a descubrir, ok, pasó esto y a raíz de esto
es que estamos viendo por qué se lo hace a Fernanda. Descubrimos que no va a ser una historia o algo lineal, no es como de que así es que sucedió esto y por eso estamos aquí. No, son varias cosas que están conectadas, hay como una estrategia detrás de todo eso, hay personalidades que influyen muchísimo en todo lo que está pasando. Es un libro bastante bien pensado, me gustó mucho. A este le di 4 estrellas y quiero seguir leyendo mucho más de Mónica Ojeda. Otro libro que leí fue Funny Story de Emily Henry. En este libro vamos a conocer a Daphne y a Miles y vemos cómo comienza la historia con Daphne comprometida con Peter. Están a pocas semanas de casarse y él en su fiesta de compromiso engaña a Daphne con su mejor amiga Petra, la que se supone que era la mejor amiga desde la infancia de Peter. Peter regresa y le dice a Daphne que él pues básicamente quiere estar con Petra, ellos quieren estar juntos y pues Daphne se tiene que ir de la casa en la que ellos vivían. En ese momento llega Miles a casa de Daphne porque va buscando a Petra, ya que Petra únicamente le dejó una nota de despedida. Y Daphne entonces le pide ayuda a Miles porque no tiene dónde quedarse. Ella se había mudado a donde vive ahora con Peter y no conoce a nadie más ahí. No tiene a quién recurrir y evidentemente necesita salir de esa casa. Entonces así es como ellos dos se convierten en roomies. Me gustaron muchísimo los personajes, tanto Daphne como Miles. Me gusta que Emily Henry tiene este estilo de crear personajes bastante terrenales, creíbles, con un montón de defectos, pero que de todos modos resultan adorables, divertidos y que se hace fácil que te puedas identificar con ellos. Me gustó muchísimo esta historia, me gustó muchísimo la personalidad que le atribuye a cada uno de los personajes, cómo ellos van encontrando su interacción propia. Es bonita, es una historia bonita, es muy, muy, muy divertida. Se me fue muy rápido. Últimamente tengo esta tendencia de revisar cuántas páginas me falta para terminar el libro. Con este no lo hice ni una sola vez. En la primera sentada se me fueron como 120 páginas. Emily Henry se está acercando peligrosamente a María Martínez por el puesto de mi autora favorita de romance. Este libro en verdad lo disfruté mucho, mucho, mucho. Le di 5 estrellas, evidentemente. Y el último libro que leí este mes fue El cielo de la selva. En esta historia nos hablan de un ambiente de inseguridad y de pobreza y de hambre, en el que las personas viven con muchas carencias. Se mencionan militares que van en busca de personas a sus hogares, también niños, familias enteras que no tienen que comer, gente que empieza a abandonar sus casas para ir a refugiarse a la selva. Y vamos a ir viendo cómo esta selva está básicamente viva. Cuando la selva les da este refugio, esta protección, alimento, entonces la selva tiene que cobrar un precio a cambio. A las madres les va a empezar a demandar a los hijos, como sacrificio para la selva. No se puede negar o puede haber consecuencias aún más fuertes. Y tampoco pueden dejar de tener hijos porque la selva siempre va a tener hambre. Ya con eso la historia es súper interesante, pero además está plagada de, digamos, personajes complicados. No son de esos personajes con los que te identificas o a los que quieres ver que les pasen cosas buenas o con los que te encariñas. No, son personajes no agradables, odiosos, son personajes muy complicados. Y va muy en juego con la historia porque evidentemente quien está pasando por todas estas cosas y quien tiene que vivir una situación así, no van a tener personalidades que no dejen ver todo este trauma detrás. Es un libro súper atmosférico. La narración y las descripciones son muy buenas porque te sumerge en el ambiente físico de estar dentro de la selva. Te habla del calor, de cómo se pone roja la selva, de los mosquitos, del sudor, de los olores. Se experimenta mucho la historia. También vemos cómo no hay manera de escapar de esta selva. En esta selva prácticamente el tiempo no existe y vamos a ver cómo es una historia muy redonda, como cosas sobre la historia que a lo mejor de inicio no tenían sentido, al final llegan a tener
un cierre perfecto. Es una historia súper bien construida, pasan muchas cosas y las historias, como las microhistorias de cada uno de los personajes, tienen mucho sentido en una visión más global de la historia. Me gustó mucho, se me hizo una idea súper original para un libro y a este le di 4 estrellas. Y esos son todos los libros que leí en agosto. Déjenme en la cajita de comentarios más recomendaciones de libros y si les gustó el video denle like, suscríbanse y activen la campanita de notificación para que les avise cuando hay nuevo video. Nos vemos en el siguiente video. Bye.